en la plataforma. No sé si algunos ya pudieron observar. Son los primeros pasos para poder realizar el proyecto eléctrico. ¿Alguien pudo ya ver? ¿Pudo observar? Eh, también de que van a tener en cuenta, o se va a tener en cuenta para el trabajo práctico, en la parte de área de comunicación van a poder encontrar esos aspectos. Antes que nada, la persona que está grabando, no sé si a él le va a llegar o a uno de ustedes le va a llegar un correo de la grabación. Si por favor pueden compartirme posteriormente a quien le llega una grabación, poder adjuntar al aula virtual, de manera que los alumnos no presentes puedan observar la clase grabada. El correo sería, ahí le estoy escribiendo en el chat, de manera a poder adjuntar al aula virtual. Vamos a dar inicio a la clase. Y pueden, si tienen alguna pregunta a la hora del desarrollo, sin ningún problema pueden interrumpirme para aclarar dicha duda. ¿Quién me podría confirmar si pueden observar el PowerPoint? Sí, se ve, profe. Ok. No sé si alguno de ustedes ya pudo dar una lectura. Vamos a tratar de hasta que se cumplan las 1 hora establecidas por la facultad, ¿verdad? Como le voy a repetir, si tienen una duda durante el desarrollo de la clase, pueden interrumpirme de manera a poder aclarar en el mismo momento. Bueno, vamos a desarrollar la unidad 8 que corresponde a las protecciones en unas instalaciones eléctricas. Antes que nada, debemos definir algunos conceptos de las protecciones. Hay diversas protecciones que figuran, para nuestro caso, en la norma paraguaya. En el año 2017-2018 fue elaborada y se está tratando de legalizar y que sea una ley para poder complementar el reglamento de baja tensión. Entonces, esos materiales van a utilizar para poder desarrollar y elaborar el proyecto eléctrico de instalaciones eléctricas. Bueno, el primer punto que vamos a hablar corresponde a la protección contra efectos térmicos, ya sea en una instalación eléctrica, la cual fue proyectada y posteriormente ejecutada de manera a que pueda evitarse cualquier riesgo de incendio, ya sea por materiales inflamables, ya que puede existir una avería que pueda producir elevadas temperaturas o en todo caso arcos eléctricos por una falla en la instalación eléctrica. Entonces, de manera a que pueda existir un servicio normal y, y que no exista un riesgo para las personas, ya sea seres humanos, como también para los animales, se utilizan estas protecciones. Posteriormente, hablaremos sobre la protección contra sobrecorrientes, ya que la misma se utiliza para poder proteger, ya sea contra sobrecargas, como también cortocircuitos. Entonces, dicha protección
debe ser protegida contra los efectos negativos de temperatura o solicitaciones electromagnéticas. En cuanto a temperatura, sería por sobrecarga, y solicitaciones electromecánicas excesivas serían los cortocircuitos. Las mismas son resultantes en los conductores activos que pueden estar sometidos. Entonces, el elemento principal que deben de tener en cuenta para una instalación eléctrica, para dicha protección, sería el interruptor termomagnético, o más comúnmente conocido como interruptor TM. Función de cortar cuando exista una sobrecarga y un cortocircuito. En cuanto a las protecciones contra sobretensiones, ya sea las personas, animales y bienes, deben ser protegidos contra las consecuencias perjudiciales que puedan resultar como efecto de la sobretensión. Las mismas pueden ocasionar fallas entre las partes vivas de un circuito, ya que va a existir un pico de tensión, de la tensión normal, que para nuestro caso es los 20 o 380 voltios, ya sea por fenómenos atmosféricos, que en estas últimas semanas tenemos mucha actividad de ella, y también cuando existen maniobras, ya sea en las líneas del puesto de distribución o líneas de subestaciones, donde pueda afectar a la instalación de una zona, de unas residencias, ya que a la hora de realizar maniobras existe una elevada tensión durante un poco tiempo que pueda afectar los circuitos eléctricos en las instalaciones. De manera que puedan protegerse contra estos efectos dañinos, se utiliza el dispositivo de protección denominada DPS, que es dispositivo contra sobretensiones transitorias. Según la norma paraguaya, el ítem 5 también habla sobre la protección contra choques eléctricos. Dicho principio se fundamenta que las medidas de protección contra choques especificados en la norma pueden ser resumidas a continuación. Existen dos partes: las partes activas peligrosas, las cuales no deben ser accesibles, por ejemplo, en un tablero eléctrico, en donde personas cualificadas y especializadas deben de garantizar un buen servicio para la operación y el posterior arreglo de las mismas si es que existiese alguna falla. Normalmente en una instalación de gran porte se utilizan barras de cobre, las cuales están conectadas con las partes activas de la instalación eléctrica, que son los conductores, que comúnmente se le denomina fase. Y posteriormente las masas o partes conductoras que son accesibles, pero que no deben ofrecer peligro en condiciones normales. Por ejemplo, la parte de un tablero eléctrico, si la misma está diseñada por una estructura metálica, si existe una falla en un arco eléctrico, puede tener tensión posteriormente dicho tablero. Entonces, es recomendable que estén bien aterradas, vamos a ver más adelante, para que dicha tensión pueda descargarse por tierra. Entonces, estos son los dos factores que hay que tener en cuenta. Según el artículo de la parte de la norma paraguaya, la parte de equipotencialización, tenemos un concepto que consiste en el procedimiento en interconectar los elementos especificados dentro de la norma
de manera a obtener la equipotencialidad necesaria para los fines deseados. Por consecuencia, la propia red de elementos interconectada resultante. ¿Qué quiere decir eso? Que en una instalación eléctrica todas las partes metálicas, ya sea la parte del tablero, si se fabrica de forma metálica, como también equipos eléctricos, deben estar conectados a tierra. Una definición más amigable que podemos encontrar es que indica que todos los puntos deben estar aproximadamente al mismo potencial mediante la acción de conectar partes conductivas de las instalaciones, equipos o sistemas entre sí a un sistema de puesta a tierra, de manera a que la diferencia de potencial sea mínima entre los puntos interconectados. ¿Qué quiere decir eso? Que la equipotencialización, como su nombre lo dice, es de que poner todos los equipos a tierra y de manera a que cada equipo o parte metálica tenga el mismo potencial, ya que si tiene el mismo potencial no existe una diferencia de potencial que pueda generar una descarga eléctrica. Normalmente en una instalación monofásica, la fase va a tener un nivel de tensión dado y el neutro normalmente está conectado a tierra de manera que esté referenciado a tierra, lo cual podamos obtener una tensión de 220 voltios. Sería entre fase y neutro. Algunos puntos a tener en cuenta son que todas las masas de una instalación deben estar conectadas a conductores de protección. Los conductores de protección son aquellos conductores que parten del tablero eléctrico. En el tablero eléctrico se tiene una barra de tierra, la cual está conectada al sistema de puesta a tierra. Y también ponen la barra de neutro. Entonces, mediante este efecto podemos equipotencializar el sistema eléctrico. Con el correr de las clases y el desarrollo de las unidades vamos a ver detenidamente todos estos aspectos mediante gráficos y conceptos. Además, todo circuito debe contar con un conductor de protección en toda su extensión. ¿Qué quiere decir eso? En las instalaciones eléctricas se tienen varios circuitos para cada sistema, para cada aparato, para un equipo de luces o de tomas corrientes o como le conocemos también el enchufe. Entonces, se debe de utilizar conductores de protección en cada circuito. También se puede usar el mismo conductor de protección en varios circuitos. Y como dijimos, un conductor de protección puede ser común a más de un circuito. Si tienen alguna duda, no duden en interrumpirme y aclarar los puntos que son dudosos. Bueno, el primer dispositivo que vamos a ver sería el disjuntor termomagnético o interruptor termomagnético. Sería para protecciones contra sobrecorrientes o sobreintensidades. La misma protege al conductor y también al receptor contra sobrecorriente y cortocircuito. ¿Por qué esto hay que tener muy en cuenta en cuanto al conductor? Porque en una instalación eléctrica se compone del dispositivo de protección, del conductor y el conductor que va al receptor. Entonces, el conductor puede tenerse un trayecto X y la cual normalmente va embutida en las paredes o también puede estar adosadas. Y la misma depende del interruptor termomagnético. ¿Por qué? Porque es mejor reemplazar un interruptor termomagnético si es que existe una falla, ya sea un sobrecorriente o un cortocircuito, hay que cambiar todo el conexionado del conductor.
toda la canalización. Eso costaría mucho dinero. Entonces es importante que se dimensione correctamente el interruptor termomagnético. En cuanto al cortocircuito, consiste en una elevada corriente, la cual el dicho interruptor es captada por una bobina con núcleo de hierro. Núcleo de hierro sería esta bobina, que posteriormente atrae una armadura cuando existe un cortocircuito y hace operar el mecanismo de apertura. Entonces, en esta zona se tiene la armadura que, una vez que circule una excesiva corriente, generará un campo electromagnético, la cual va a atraer en la armadura, actuaría como un imán y realizaría la apertura del circuito. En cuanto a la protección contra sobrecorriente, se efectúa a través de una lámina bimetálica, la cual, al percibir la diferencia de temperatura según la calibración, según el dimensionamiento del interruptor, se va a hidratar un metal más que el otro, ya que dicha función del bimetálico, que sería esto, va a poder accionar el artefacto para poder abrir el circuito. Entonces, una vez que perciba una elevada temperatura, ya que está necesariamente absorbiendo una corriente excesiva a la dimensionada por una falla del receptor, entonces percibe esto y se dilatan de forma diferente ambos metales del bimetálico, de manera que pueda accionar el mecanismo de apertura. Entonces, esos dos conceptos del disyuntor termomagnético deben tener muy en cuenta: que actúa contra sobrecorriente, es sobrecarga, y también contra cortocircuito, cómo actúan ambas. Aquí podemos observar lo que existe en el mercado: la monopolar y la tripolar son las más utilizadas aquí en Paraguay. La monopolar son utilizados en los circuitos monofásicos y la tripolar en los circuitos trifásicos, y solamente los conductores activos o conductores denominados fásicos. Bueno, aquí se pueden observar algunas partes del interruptor termomagnético, y en la parte de la semana 1, hoy he adjuntado unos videos donde uno de ellos se puede observar bien cómo funciona y cómo opera el interruptor termomagnético. Sería interesante que puedan observar para tener mayor claridad de dicho dispositivo. Primeramente vamos a hablar de los descargadores de baja tensión o DPS, el cual protege a los receptores contra sobretensiones transitorias elevadas. Las mismas son debidas a descargas atmosféricas y también a apertura o cierres de seccionadores de la red eléctrica. Existen distintos tipos de descargadores. Pueden tener óxido de silicio, entre otros. ¿Vos por qué que yo juego? No, no quería jugar. Te pregunto. No, y como que ya dentro de una hora y media. Ya. ¿Alguien está hablando? Por favor, cierren su micrófono. Ya. Bueno, continuando, el funcionamiento de dicho dispositivo es: a la tensión nominal, que en nuestro caso es 220 voltios para un circuito monofásico, esta se comportará como un aislante.
A medida que aumenta la tensión en sus extremos de dicho descargador, su resistencia va disminuyendo. Esto hace que la sobretensión se derive a tierra, protegiendo de esa manera el equipo. Entonces, el DPS siempre debe ir conectado a tierra. ¿Ok? Y está conectado en paralelo al circuito, que normalmente es el dispositivo, al disyuntor termomagnético general. Entonces hay que conectar en paralelo y debe de conectarse a tierra, al sistema de puesta a tierra del DPS. Los equipos a ser protegidos normalmente son instalaciones residenciales, donde los receptores electrónicos son los que deben ser protegidos, ya que son mayormente afectados por estas sobretensiones, ya sea computadoras, televisores, entre otros equipos electrónicos. También son muy utilizados en los sitios donde las empresas de celulares tienen sus estaciones transmisoras. ¿Por qué? Porque normalmente esas estaciones transmisoras son torres de elevada longitud, de elevada altura, y ante cualquier descarga atmosférica puede afectar a estos circuitos electrónicos. Entonces, dichas estaciones deben poseer un sistema de pararrayos, la cual va a poder drenar toda la intensidad del rayo a tierra, que más adelante vamos a estar desarrollando también todo lo que es pararrayos. Entonces siempre se debe tener una puesta a tierra de bajo valor resistivo, según normas especificadas, la cual va a depender del tipo de instalación a ser protegida. Aquí podemos ver dispositivos de protección contra sobretensiones de diferentes marcas, y normalmente tiene que estar conectado de esta manera. Entonces, tenemos un circuito en donde no se posee un sistema DPS. Tenemos un equipo sensible y existe un pico de corriente de 1,5 kilovoltios. Entonces, si existe una descarga atmosférica, dicha sobretensión va a circular por el equipo sensible, el cual va a dañarlo. Para ello se conecta en paralelo el dispositivo de DPS con el equipo sensible, de manera que él, con una tensión de 220 voltios, que la tensión del servicio va a estar abierta. Cuando existe una sobretensión, dicho dispositivo va a una elevada tensión, a un pico de tensión, va a cerrar este circuito. Internamente la resistencia va a estar disminuyendo, o sea, va a disminuir a un valor tal de que pueda ser menor al equipo sensible, de manera que la falla de la corriente va a drenarse por el sistema de puesta a tierra. Otro dispositivo que normalmente se utiliza en las instalaciones son los fusibles. Los fusibles se compone de un filamento o una lámina de metal o aleación de bajo punto de fusión, el cual se coloca en el conductor de fase o el conductor activo en serie con el receptor que se desea proteger, donde dicho fusible se funde por sobrecorriente o cortocircuito. Entonces, es un dispositivo que normalmente se utilizan en instalaciones de motores, artefactos de gran porte, reemplazando al interruptor termomagnético. Entonces, una vez que el fusible ha operado, se debe cambiar por otro de igual característica.
y nunca se debe soldar un cable al mismo y volver a usar el fusible. Entonces, una vez que actúa, se debe de cambiar el fusible, ya que una vez que opera esto, ya no se puede reutilizar. En cambio, el interruptor termomagnético sí se puede utilizar, ya que tiene un mecanismo de volver a la normalidad todo el circuito del dispositivo. En cuanto a los fusibles industriales, los fusibles protegen, ya vimos, al conductor y al receptor contra cortocircuito. Son poco utilizados en las instalaciones residenciales. Esas son las características de los fusibles. Son muy utilizados en las instalaciones industriales y comerciales. En cuanto a la protección de los motores, son usados los fusibles tipo retardados. Es decir, que los fusibles también se subdividen según la acción. Pueden ser retardados o pueden ser de acción rápida. En cuanto a los modelos, existen los NH, los Giaset y los Neoset. Y en cuanto a las protecciones de equipos electrónicos, son usados los fusibles rápidos o ultra rápidos. Entonces, tienen que tener en cuenta esos dos aspectos de los fusibles. Para los motores eléctricos se usan tipos retardados, y para los equipos electrónicos son utilizados fusibles rápidos o ultra rápidos. Siempre tienen que tener en cuenta que todos estos dispositivos deben ser previamente dimensionados para tener un buen sistema de protección y actúen en condiciones especiales cuando existen las fallas correspondientes. Aquí podemos ver los fusibles tipos NH, tipos Giaset. Estos son los NH y estos son los Giaset, los cuales son utilizados en las instalaciones industriales. Otro dispositivo utilizado en las instalaciones eléctricas y más aún en las residenciales son los disyuntores diferenciales o interruptor diferencial. Su funcionamiento se basa en la ley de corriente de Kirchhoff, que habrán dado ya en física, la cual protege a las personas contra contactos casuales con uno de los conductores de fase. Opera en caso de que un equipo tenga una pequeña fuga de corriente por la carcasa. Entonces, la misma es conectada ya sea en artefactos o electrodomésticos, por ejemplo, heladeras, lavarropas, que por alguna falla de las mismas puede generar fugas a tierra. Normalmente cuando el motor se daña, ya sea de una heladera o de un lavarropas, normalmente, o de un aire acondicionado, existen corrientes de fuga que la misma debe estar conectada a tierra para que cualquier persona no nos afecte a la hora de estar cerca o tocando dichos artefactos. Y también, por ejemplo, en contactos casuales sería de una criatura, por ejemplo, que tiene algo metálico en su mano y tiene la intención de colocarlo en uno de los tomas corrientes, en uno de las entradas del toma corriente o enchufe. Entonces, al percibir esa corriente de fuga, el interruptor diferencial abre el circuito. Para que sea más didáctico esta parte de dispositivo de protección, la parte diferencial, también adjunté en el aula virtual un video sobre dicho interruptor, donde es más didáctico y es más amigable, ya que posee varios gráficos en ese video. También puede operar en caso de que algunos empalmes realizados en las instalaciones eléctricas estén en malas condiciones
y de acuerdo al tipo de interruptor diferencial utilizado, debe operar en 30 milisegundos y puede ser a una corriente de fuga de 15 a 30 miliamperios. Esto es importante, este valor, ya que estos valores de corriente y de tiempo, ya que la persona puede aguantar normalmente hasta 15, 20 miliamperios, pero con efectos poco adversos. A partir de 50 miliamperios ya es prácticamente mortal dicha descarga para el cuerpo humano, para las personas. En cuanto a la protección contra incendios o fugas en máquinas, se opera en 30 milisegundos, pero con una corriente de fuga de 500 miliamperios. Entonces podemos ver que existen interruptores diferenciales, donde la primera corresponde a la protección a personas y la segunda corresponde a la protección cuando exista algún incendio o alguna fuga en las maquinarias. En dicho dispositivo se puede obtener o va incorporado las tres protecciones en un solo módulo: protección contra fuga de corriente, protección contra sobrecarga y protección contra cortocircuito. Bueno, en esta lámina puede observarse un diagrama del interruptor diferencial, en donde se puede observar el principio de funcionamiento. Tenemos conectado, en este caso, un motor, el cual posee un interruptor diferencial, la cual está compuesto por un disco relé, y la misma está conectado mediante el disparador. Entonces, la idea es de que normalmente la corriente de entrada, L1, viene I1, llega al motor, y la corriente de salida sea siempre iguales. Entonces, él no detecta ninguna diferencia de corriente. Cuando el motor tenga una falla eléctrica, existirá una corriente de fuga, el cual va a ir a tierra. De manera que I1 va a ser diferente a I2. Va a haber una diferencia de corriente. Al percibir dicha diferencia de corriente, se procede a disparo del interruptor. De manera que el uso de dispositivos de protección por corriente diferencial residual, también se le denomina así al interruptor diferencial con corriente nominal igual o menor a 30 mA, es conocido como protección adicional contra choques eléctricos. Entonces, en este ítem van a poder ver dicho enunciado. Dicha protección de alta sensibilidad actúa en los casos como los de falla de otros medios de protección y de descuido o imprudencia del usuario, lo que vimos anteriormente. Según la norma paraguaya, los casos en que el uso de dispositivo diferencial residual sea menor o igual a 30 mA, lo cual corresponde a una alta sensibilidad como protección adicional, es obligatorio. Y tenemos algunos puntos donde deben colocarse dicho dispositivo diferencial, ya sea en los circuitos que alimentan a puntos de utilizaciones locales que contengan bañera o ducha, se coloca el interruptor diferencial. En aquellos circuitos que alimentan toma corriente situados en áreas externas a la edificación. En los circuitos de toma corriente en áreas internas, la cual alimenta equipos en el exterior. Y también en los circuitos que en viviendas sirvan a puntos de utilización situados en cocinas, lavanderías, área de servicios, garage y demás dependencias internas, la cual puede estar mojada en uso normal. Entonces, estos cuatro aspectos hay que tener en cuenta a la hora de poder colocar
un interruptor diferencial. Se permite la exclusión de los puntos que alimentan aparatos de iluminación posicionados a una altura igual o superior a 2,50 metros. Ahí se puede excluir. Y la protección de los circuitos puede ser realizada individualmente por punto de utilización o por circuitos o grupos de circuitos. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos agrupar. Si tenemos una instalación de 10 circuitos, se pueden agrupar en 2 de 5, o también se puede colocar a cada circuito un interruptor diferencial si se cumple con estos ítems que indica la norma paraguaya. Ahora vamos a adentrarnos en los sistemas de puesta a tierra. Vamos a dar un breve contenido del mismo, definiciones, de importancia y las partes que puedan conllevar a dicho sistema. En la puesta a tierra, más conocido como PAT, es un sistema de protección al usuario de los aparatos conectados a la red eléctrica. Un cable, por lo general, según la norma, es verde y amarillo, que también se le conoce como conductor de protección, se encuentra en todas las cañerías o electroductos eléctricos de una vivienda. Y la misma protege al circuito de fugas de corriente que puedan darse por cables pelados o artefactos eléctricos a masa. La importancia de tener puesta a tierra en las residencias es mucha, ya que existen situaciones en donde la puesta a tierra puede salvar vidas, si es que, por ejemplo, tenemos por dar un ejemplo, un electrodoméstico, que sea una heladera que tenga una falla, y si no está debidamente conectado a un sistema de puesta a tierra o conectado con el conductor de protección, la cual va al sistema de puesta a tierra, la persona puede recibir una descarga eléctrica considerable que pueda ocasionar la muerte. Entonces, acá podemos dar más ejemplos en donde una lavarropa, una heladera, ha estado con corriente en el chasis por un cable pelado, ya sea se realizó un empalme cerca del lavarropa o de la heladera o internamente del circuito eléctrico de ambas. Entonces, en el momento en que una persona ha tocado el artefacto, sufre daños por las mismas, sufre una descarga eléctrica. También puede pasar que dentro de las cañerías de electricidad haya un cable pelado, una mala aislación y se esté perdiendo corriente. Aunque sea una pequeña cantidad, no es bueno que esto ocurra. Con una correcta puesta a tierra, el circuito eléctrico de toda la casa, estas fallas pueden obviarse, pueden evitarse. Un buen sistema y conexión de puesta a tierra no solo brinda seguridad, sino también es utilizado en beneficio de plantas y equipos destinados a la producción de bienes y servicios. Entonces, en cualquier instalación eléctrica es importante tener en cuenta el sistema de puesta a tierra. El sistema de puesta a tierra también puede ser diseñado para sistemas electrónicos, puede ser un sistema de puesta a tierra para equipos electrónicos, lo que corresponde a instalaciones eléctricas, también un sistema de puesta a tierra para rayos. Y ahí entra el concepto que vimos anteriormente, que es la equipotencialización, donde cada puesta a tierra debe ir al mismo barraje o barra de equipotencial para que dicha puesta a tierra tenga el mismo valor de tensión referenciado a tierra. Entonces, aquí podemos ver gráficamente lo que puede ocurrir si es que se tiene una puesta a tierra y no se tiene una puesta a tierra.
Entonces, acá tenemos una lavarropas, el cual va conectado a un toma corriente sin puesta a tierra. Entonces, al equipo eléctrico solo recibe fase y neutro, diferencia potencial de 220 voltios. Si existe una falla en el lavarropas, la parte metálica del chasis de dicha lavarropa, a la hora de que una persona toque, va a recibir una descarga eléctrica, ya que va a estar en contacto directo con la tierra. Entonces va a circular la corriente por el cuerpo de la persona. En cambio, si se utiliza un toma corriente en donde posea la puesta a tierra, normalmente posee 3 orificios para la fase, para el neutro y para la conexión a tierra. Entonces, dicho conductor de protección, que es el verde amarillo, va conectado al chasis de la ella, la corriente de fuga irá directamente a la puesta a tierra, que también en este caso va la jabalina puesta a tierra, ya que la misma es empleada para su elaboración. De manera que la persona va a estar libre de una descarga eléctrica. ¿Por qué? Porque normalmente la puesta a tierra debe poseer un valor de resistencia menor, mucho menor a la de una persona, que normalmente es de 1000 a 1500 ohmios el valor de la resistencia de una persona, de un ser humano. En cuanto a los valores de puesta a tierra según normas, según decreto número 9245 en el artículo 72, el valor de la resistencia de puesta a tierra debe ser igual o inferior a 25 ohmios. Esto es según el decreto, que es un anexo de la norma paraguaya. Según normas y especificaciones técnicas de puesta a tierra para equipos de señales débiles, el valor de resistencia de puesta a tierra debe ser igual o inferior a 5 ohmios, y conforme al reglamento de la ANDE de baja tensión, para media tensión debe ser menor o igual a 5 ohmios, y para baja tensión debe ser menor o igual a 10 ohmios. Entonces, estos son los valores mínimos que debemos tener en cuenta a la hora de dimensionar una puesta a tierra. Cabe resaltar de que nosotros no vamos a hacer dimensionamiento de puesta a tierra, pero sí vamos a tener en cuenta en el proyecto eléctrico. Es decir, deben de colocar en el plano arquitectónico, a la hora de hacer el proyecto eléctrico, la localización de dicho sistema de puesta a tierra, y también a la hora de realizar los cómputos métricos, el listado de materiales para realizar el sistema de puesta a tierra. Siguiendo con este concepto de puesta a tierra, vamos a continuar con los elementos que forman una puesta a tierra. Dichos elementos es el conjunto de una puesta a tierra, los podemos clasificar en tierra, la cual necesitamos un terreno que será capaz de disipar las energías que pueda recibir. La toma de tierra, donde esta es la instalación de conexión a tierra, consta de las siguientes partes: electrodos o picas, también llamados jabalinas, que son las partes metálicas enterradas, sería esta, la jabalina. Luego se encuentra la línea de enlace con tierra, el conductor conectado a los electrodos o a la jabalina, que sería este cable, donde dicha línea va hasta la barra de puesta a tierra que está en el tablero eléctrico de la residencia.
Y luego están los conductores de protección, la cual une los distintos puntos de instalación con la línea de enlace. O sea, una vez que la línea de enlace llega al tablero eléctrico, donde se encuentra la barra de tierra, desde ese punto se utilizan los conductores de protección que van a ir a los respectivos circuitos eléctricos de la residencia. Entonces, debemos de tener la tierra propiamente dicho, la tierra, la toma de tierra, el cual compone el electrodo o jabalina, la línea de enlace con tierra que une el electrodo con el barraje de tierra del tablero eléctrico y el conductor de protección, el cual va desde la barra de tierra hasta los respectivos circuitos eléctricos. En cuanto a la jabalina, es una barra de hierro galvanizado, haremos un ejemplo, con un vallo de cobre de cierto espesor, que se introduce en el suelo, en la tierra, y se conecta al cable de puesta a tierra. Normalmente la profundidad al cual va enterrada dicha jabalina es normalmente de 0,5 a 0,7 metros de la superficie. Existen varias configuraciones de puesta a tierra en donde se puede emplear más de una jabalina, de manera a obtener el valor mínimo reglamentado de resistencia. El cable de puesta a tierra se conecta en la parte superior de la jabalina y se atornilla en esta zona, la cual es recomendable que la cabeza de la jabalina y el cable queden protegidos en una caja en el suelo, o sea, un registro, y de manera a colocar una cinta vulcanizante, de manera que el empalme no se ensucie. Y de ahí recorre la instalación eléctrica de la vivienda, pasando por todos los tomas corrientes, que hoy en día poseen 3 conexiones, justamente fase, neutro y tierra. O sea, desde la línea de enlace de la jabalina, el cual se conecta mediante esta abrazadera, va a la barra de tierra, y en la barra de tierra se distribuyen los conductores de protección. Para tener una alta conductividad entre el conductor de enlace y la jabalina, también se suele realizar una soldadura especial, que es la soldadura aluminotérmica o exotérmica, donde se emplean materiales como cobre con otros elementos metálicos y también pólvora para poder realizar la soldadura eléctrica, la soldadura aluminotérmica. Entonces aquí podemos observar en esta fotografía, tenemos la abrazadera con la jabalina y el conductor de enlace que va a la puesta a tierra. Normalmente ese conductor tiene una sección de 35 milímetros cuadrados o también de 50 milímetros cuadrados. Siempre y cuando hay que tener en cuenta el nivel de instalación eléctrica que se va a emplear, de manera a poder dimensionar dicha puesta a tierra. Aquí podemos ver una jabalina que, por lo general, el recubrimiento de cobre debe ser de aproximadamente 250 micras. A la jabalina que es de acero y se le cubre con cobre con ese espesor de 250 micras. En esta fotografía se puede observar el conexionado del conductor de cobre con la jabalina. Entonces, mediante la soldadura exotérmica se puede obtener estos empalmes. Lo que había mencionado
para poder realizar buen contacto entre jabalina y conductores de cobre, como también entre conductores de cobre. ¿En qué caso se utilizan conductores de cobre? Cuando en vez de utilizar una sola jabalina para el sistema de puesta a tierra, necesariamente debemos utilizar 2 o 3 jabalinas, las cuales deben estar bien unidas para poder obtener el valor de resistencia reglamentado. Entonces, dependiendo de diferentes moldes, existen diferentes moldes de soldadura, ya sea para cable, jabalina, y también dependiendo de las posiciones de las mismas, se obtienen los moldes. Entonces, dependiendo de eso, se presiona bien. Acá, por ejemplo, tenemos vamos a realizar una soldadura exotérmica de cable con cable. Se presiona mediante las pinzas adecuadas para el molde. En la parte superior se coloca el compuesto que a la hora de adquirirlos trae con la pólvora. Se introduce en este orificio, se cierra y tiene como un inyector para poder realizar el encendido de la misma. Esto va a durar unos minutos, 1 minuto a 2 minutos, para que esté bien soldado, de manera a poder desmoldar el molde, y se obtendrá la soldadura exotérmica. Posteriormente hay que esperar un buen tiempo hasta que pueda disminuir la temperatura de la soldadura, de manera a poder realizar una limpieza adecuada y que no quede escoria en las mismas. En este gráfico se puede observar un sistema de puesta a tierra y los diversos circuitos que se tienen, la cual necesitan de conectar los artefactos al sistema de puesta a tierra. Para este caso, el sistema de puesta a tierra está constituido por 4 jabalinas conectadas entre sí mediante los conductores de cobre, y también posee un contrapeso. Contrapeso sería la colocación de una jabalina a una distancia X, de manera a poder disminuir más el valor de la resistencia. ¿Sí? No, y normalmente para residencias normales, lo ideal es hacer un estudio de suelo y posteriormente determinar una característica que es la resistividad que posee el suelo. La misma, una vez determinada mediante mediciones, se procede a realizar cálculos de manera a obtener el valor mínimo deseado. Como vimos, según el decreto es 25 ohmios y según el reglamento es 10 ohmios. Entonces, eso es uno de los datos ya que tenemos, el valor mínimo que debemos tener. Y otro es el valor que vamos a obtener de la resistividad del terreno al cual va a estar conectado la puesta a tierra. Entonces, existe varias fórmulas dependiendo de las configuraciones en donde participa la resistividad, el valor de la resistencia que se desea, y también los conductores, las secciones de los conductores de cobre, y también las secciones y las dimensiones de las jabalinas. Entonces, para cada configuración de puesta a tierra tiene su propia fórmula. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, para un sistema de puesta a tierra de una malla que vemos acá, posee una fórmula. Si queremos colocar un sistema de puesta a tierra en hilera, tiene otra fórmula. Entonces, dependiendo de esos factores que he mencionado, se calcula la cantidad de jabalinas
y la cantidad de conductores o la cantidad de longitud de conductor de cobre desnudo. No sé si respondí a tu pregunta. Vale. Pues tengan en cuenta que nosotros no vamos a dimensionar puesta a tierra. O sea, lo que deseamos o lo que desea la cátedra es que conozcan este dispositivo de protección, digámosle, que deben de poseer las instalaciones eléctricas. Que hoy en día es importante tener en cuenta y de colocar a todas las instalaciones eléctricas de cualquier índole un sistema de puesta a tierra acorde, ya que la misma protege vidas, que es lo más importante. Bueno, una vez obtenida o colocada el sistema de puesta a tierra, tenemos el conductor de enlace, que es la puesta a tierra, hasta el barraje equipotencial, que también se denomina barra de tierra, que normalmente se va a encontrar en el tablero principal de la residencia, de la edificación, y ahí se va a distribuir a diversos artefactos. Por ejemplo, donde dice bobina de choque, sería para una instalación de pararrayos, donde normalmente los pararrayos se coloca este dispositivo que va conectada al barraje equipotencial. También se equipotencializa con el sistema de distribución. Si es que tenemos un PD exclusivo de un edificio, por ejemplo, también va a ir conectado a la barra equipotencial, va a tener tierra, y también a los diversos barrajes. Si es que tenemos varios tableros, vamos a conectar a los equipos de motores, como también a los tomacorrientes. Esto sería un esquema básico de una instalación de un sistema de puesta a tierra con los conductores de protección. En cuanto a una puesta a tierra de un puesto de distribución, el puesto de distribución vamos a hablar a grandes rasgos, ya que no vamos a adentrarnos muy en ello. Sí vamos a hablar en próximos capítulos sobre los transformadores, pero de modo a tener un conocimiento de ello, es importante tener en cuenta que también estos puestos deben de estar conectados a tierra, ya que también es un equipo, es una instalación eléctrica donde hay mayor corriente. Entonces, en un puesto de distribución tenemos que conectar a tierra los descargadores de los puestos de distribución, que son también DPS, las partes metálicas del transformador, como también las partes metálicas de las estructuras del puesto de distribución. Entonces, todo esto va conectado a una bajante o enlace de tierra que va conectado al sistema de puesta a tierra. Entonces, hasta aquí vamos a desarrollar la clase de hoy. Hay una continuación, o sea, continúa ya el capítulo de protecciones, pero vamos a desarrollar la clase que viene. Vamos a ver el tema de los trabajos prácticos y de los laboratorios. Como ya no sé si viste la parte de área de comunicaciones. Hay una parte de tareas semanales. Entonces, la idea de las tareas es que, de manera de ayudarles a que más o menos asienten los conceptos adquiridos en la semana, de desarrollar esas tareas, que no son largas, son 3 preguntas o 4 de diferentes. Sí. Es, como dice el título, en el área de comunicación es semanales, o sea, cada miércoles tendrán que entregar dicha tarea. ¿Ok? Profe, pero viste que habla de hacer una síntesis del puesto a tierra. ¿Hacemos una síntesis hasta lo que vimos nomás? ¿O
Tenemos que leer ya todo lo que conlleva lo de puesta a tierra. No, sería básicamente lo que vimos hoy y lo que está en el PowerPoint. ¿Ok? De eso nomás es la síntesis. No sé si se entiende. No, porque el PowerPoint pues tiene más diapositivas todavía. Y tenemos que Sí. leer todo entonces. No, lo que desarrollamos hoy nomás es la puesta a tierra. Ve que ahí Ah, solamente lo que es puesta a tierra en lo que vimos hoy. Entonces, de eso, de lo que vimos, todo referido a puesta a tierra, van a hacer una síntesis. ¿Ok? No es de todo el PPT. Espera que voy a estar tratando de leer el chat. ¿Alguna pregunta mientras leo? También esas tareas semanales van a tener un peso en cada examen parcial, que va a ser 20% del total de puntaje de cada parcial. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos, por dar un ejemplo, 5 tareas semanales y esas 5 tareas previas al examen parcial va a corresponder 20% de dicho puntaje de parcial. ¿Se entiende esa parte? ¿Tienen alguna duda con respecto a eso? ¿Tienen una consulta más? Profe, en el chat preguntan si los exámenes son teóricos o hay también práctica. Eso vamos a estar viendo durante las clases. Hay que ver bien. Pero a priori va a ser virtual, creo, los parciales. Normalmente hay teoría y práctica. Pero vamos a adecuar si es virtual, ya que tiene que durar 1 hora con los exámenes virtuales. Entonces hay que adecuar dicho examen a ese periodo para que sea accesible el desarrollo de dicho examen. No sé si respondí tu pregunta. No sé, el compañero, pero se entendió, no sé qué dice el compañero que preguntó. Sí se entiende. Ya, ok. Tienen ya entonces en claro las tareas semanales, ¿ok? Se va a entregar cada semana y el total de tareas hechas antes del examen parcial va a corresponder al 20% del total de dicho examen. En la semana voy a estar habilitando un Word, una planilla, donde van ahí en el aula virtual, donde van a anotarse ahí que van a convalidar. Traten de mirar también la parte siempre la parte de avisos, la área de comunicación, donde ahí se explican ya sea el trabajo práctico, las tareas semanales, cómo hay que desarrollar y otros avisos. Si quieren, o sea, traten de leer en la parte de área de comunicaciones lo que es trabajo práctico, que es realizar un proyecto de instalación eléctrica, y hay habilitado una zona de preguntas. O sea, todas aquellas personas que tienen dudas que traten de escribir en esa sección para poder responderlos.
¿Tienen otra consulta?